Bien, chicos, ¿qué tal? En esta oportunidad estamos con la tercera clase de cálculo diferencial de integral 2. Esta vez vamos a empezar a ver lo que es integral definida. En este video vamos a ver los primeros conceptos y sin más que agregar empezamos. La integral definida. La integral definida es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas rectas. Como podemos ver aquí en esta gráfica, vemos una función f de x, no necesariamente una curvada, puede ser cualquiera, y en ello vemos unos límites, ¿no? Como acá podemos ver donde nos dice que a es el límite inferior de la integración y b es el límite superior de la integración. La sección que se forma viene a ser un área, ¿no? Y se representa de la siguiente manera: la integral de a b de la función f de x diferencial de x. Bien, en esta parte hemos visto así ya la volada un concepto así introductorio, normal, algo de frente, para que vean de qué se trata integral definida. Si anteriormente en las primeras sesiones habíamos visto la integral indefinida, no veíamos límites de integración, ¿sí o no? Aquí no aparecía ni un a ni un b, ahora sí aparecen. ¿Cuál es el detalle? Acá no aparece la constante de integración, lo que sí aparecía en integral indefinida, ¿ya? Ahora vamos a detallar más cómo llegamos a este procedimiento. Vamos a ver sumatorias. ¿Qué dice? Usaremos la suma de muchos términos, para la cual introduciremos la notación denominada sigma para facilitar la escritura de estas sumas. Como por ejemplo, bien, para sumatorias usamos esta notación sigma. Abajo se coloca el límite, también tiene límites aquí, límite inferior y límite superior. ¿De dónde a dónde vas a hacer tu sumatoria? ¿No? Por ejemplo, quiero hacer mi sumatoria de todos aquellos números cuadrados, por ejemplo, ¿ya? ¿De dónde? Desde i1 hasta i4. ¿Qué números serían? Perdón, que sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ok, así mismo para aquí. Otro tipo de función es 1 sobre i más 1. ¿De dónde? Desde 0 hasta 5. Reemplazamos. Si i vale 0, esto simplemente es 1. Si i vale 1, esto es un medio. Si i vale 2, esto es un tercio. Si i vale 3, un cuarto, y así sucesivamente, ¿no? Bien, ya tenemos una noción de lo que es sumatoria. Vamos a ver en forma genérica, que nos dice que la sumatoria desde un número m igual a m hasta un número n de la función f de i es igual a f evaluado en m más la siguiente función f evaluado en m más 1 más la siguiente función f evaluada en m más 2, y así suavemente hasta llegar hasta la función evaluada en n, donde m y n pertenecen a enteros, ¿no? Y m obviamente tiene que ser menor o igual que n. Bien, el número de términos se calcula como n menos m más 1. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por ejemplo, aquí tenemos 4 términos, ¿sí o no? A ver, reemplacemos. M es aquí 1 y n 4. Es 4 menos 1 más 1, 4 términos. Ahí están 4 términos. Aquí 0 y 5 sería 5 menos 0 más 1. ¿Cuántos términos? 6, ¿sí o no? Acá están los 6 términos, ¿ya ven? Esto es para calcular el número de términos. Bien, continuamos. Vamos a ver las propiedades de la sumatoria. Vamos a ver la primera propiedad, que tiene que ver con la constante. Si yo tengo una sumatoria desde un número i igual a 1, por ejemplo, hasta un número n, es igual a n veces el número c. Aquí un ejemplito. Tenemos i igual a 1 hasta 4 de la constante 5, ¿no? ¿Cuánto sería? 4 veces el número 5, ¿sí o no? Porque estamos sumando 4 veces. 4 por 5. ¿Cuánto me da? 20. ¿Ya ven? Vamos a ver la segunda propiedad, que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de qué? De una constante multiplicada por una función. ¿Qué pasa aquí? La constante sale afuera, como pueden ver aquí, ¿ya? Y la función simplemente se mantiene. Un ejemplo, tenemos la sumatoria desde i igual a 4 de 3 y al cuadrado. Aquí sale el 3, ¿sí o no? Y el i cuadrado se mantiene. Vamos a ver la propiedad 3, que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de qué? De dos funciones distintas, ¿sí o no? O bien puede ser una función toda entera, pero que se puede separar, ¿no? Que ya que se separan, obviamente. Si es positivo, positivo. Si es negativo, negativo. Se separan. Aquí un ejemplo. Tenemos i de 1 hasta la sumatoria de i al cubo más i al cuadrado. ¿Desde dónde? Desde i igual a 1 hasta 4. ¿Qué hemos hecho aquí? Separarlo simplemente. ¿Ya? Vamos a ver la propiedad 4. Sumatoria de una función f de i
menos una función i menos 1, desde i evaluado hasta n, que nos dice que esto es igual a f de n menos f de 0. ¿Cómo vemos eso aquí? En ejemplo, tenemos f de i menos f de i 1 desde 1 a 3, ¿sí o no? Ahí está. ¿Pero qué pasa si yo reemplazo aquí? 3 veces, ¿sí o no? Sería f de 3 más f de 2 más f de 1. Y aquí sería f 3 menos 1, f de 2. Pero es negativo aquí, ojo. Y aquí sería menos f de 1 y menos f de 0, con los tres términos correspondientes. ¿Y qué pasa? Que se eliminan, ¿sí o no? Vean, f de 2 se va con f de 2, f de 1 se va con f de 1. ¿Y qué me queda? F de 3 menos f de 0. ¿Pero qué era el 3? ¿3 no era n? Ahí está, f de n menos f de 0. ¿Ya? Esas son las propiedades fundamentales de sumatoria. Las vamos a ver unas fórmulas importantes. ¿Qué nos dice la primera fórmula? Sumatoria desde un número i, desde i evaluado en 1 hasta n. ¿A qué es igual eso? A n por n más 1 sobre 2. Se puede decir más conocido como sumatoria de números consecutivos. Aquí por ejemplo tenemos la sumatoria desde i igual a 1 a 4. ¿Qué es igual? Simplemente reemplazamos, ¿no? 4 por 4 más 1 sobre 2. ¿Y eso qué me da igual? 4 por 5 sobre 2, ¿a qué es igual? A 10, ¿sí o no? ¿Cómo comprobamos? A ver, es del 1 al 4, ¿sí o no? 1 más 2, ¿cuánto es? Es 3. Más 3, ¿cuánto es? 6, ¿sí o no? Y más 4, 10. ¿Ya ven? Se cumple. Aquí, sumatoria de los números al cuadrado. ¿A qué es igual eso? A n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Igual un ejemplo, desde el 1 al 4. Reemplazamos 4 por 4 más 1 por 2 por 4 más 1 sobre 6. ¿A qué es igual eso? A 30. Es 4 por 5 por 9 sobre 6. ¿Ya? Ahora suma de números al cubo. Es n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Aquí otro ejemplo, desde i igual a 1 a 4. Igual los mismos límites. ¿Qué hacemos? Reemplazamos, ¿no? 4 al cuadrado por 4 más 1, todo elevado al cuadrado sobre 4. Y eso que me da igual a 100. Pueden comprobarlo ustedes. Cumple perfectamente lo establecido. Ahora vamos a una fórmula un poquito, mejor dicho, una fórmula no tan conocida, que es los números elevados a la cuarta. Y así también hay para números elevados a la quinta, ¿eh? Eso ya es para que ustedes investiguen. Los más usados son estos 4. ¿A qué es igual eso? A n por n más 1 por 6 veces n al cubo más 9 veces n al cuadrado más n menos 1 y todo eso sobre 30. Aquí tenemos un ejemplo. Igual desde el 1 al 4 de los números a la cuarta. ¿Qué es igual eso? Simplemente reemplazamos, ¿no? 4 por, aquí sería 5 por 6 por 4 al cubo más 9 por 4 al cuadrado más 4 menos 1 y todo eso sobre 30. Operando, a ver cuánto sale. A ver, acá es 4, acá es 5, acá 6 por 4 por 4 por 4, 384 más 9 por 4 por 4, 144 más 4 menos 1. Todo esto me debe dar 531, ¿no? Aquí tenemos 5 y 4. Mitad a mitad. Perdón, acá sería 20. 20 es 2 tercios. 2 tercios por 531, 354. Sale, pueden comprobarlo ustedes perfectamente, igual se va a cuadrar. Ahora vamos a ver la integral definida como límite de una suma. Vamos a ver la primera definición. Nos dice una partición P del intervalo AB, que pertenece a los números reales, es el conjunto de puntos x sub i, donde i toma los valores desde 0 hasta n, tales que cumplen que a es el límite inferior, como les decía, ¿no? Y b el límite superior, donde x a la 0 es igual a a. Y de ahí tenemos un número mayor que es x a la 1, un número mayor a x a la 1 que es x a la 2, y así sucesivamente hasta llegar hasta x a la n, que es igual a b. Podemos verlo gráficamente aquí. A igual a x sub 0. Le sigue x sub 1, x sub 2, x sub 3, así hasta x a la n. Aquí, ojo que la longitud entre estos intervalos es la misma, ¿ya? Siempre va a ser la misma. Acá nos dice la longitud de cada intervalo que es igual. Esta es la variación de x sub i. ¿Por qué variación? Es la distancia que varía, sino de x sub i menos x sub i menos 1. Por ejemplo, aquí sería, si yo le doy ahí 1, ¿qué sería? X 1 menos x 1 menos 1, 0, 0. Ahí está. Esa sería la variación. Igual si le dan 2, si le dan 3, igual siempre va a ser la misma longitud. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Ahora vamos a ver la definición 2. Dice una partición P del intervalo AB que concluye los números reales. Ojo. Se llama regular cuando la longitud de los subintervalos serán iguales. En este caso se tiene
que la variación de x sub y se puede calcular b menos e sobre n. ¿Cómo demostramos esto? A ver, b menos a sobre n, ya, b y a sobre n. Si ustedes se dan cuenta, acá empieza en 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿cuántos números tendríamos? N más 1 números, ¿sí o no? Perdón, n más 1 puntitos. Pero si ustedes cuentan las secciones, no es lo mismo, menos 1, serían n secciones, ¿sí o no? Ahí está, n secciones. Es la longitud que hay b menos a dividido entre n. ¿Eso qué me da? La variación, ¿sí o no? La longitud. Ahora vamos a ver, perdón, dice, donde cada punto de la partición puede expresarse en función a y b. Eso también, cada punto de esta partición se puede expresar en función de a y b, que es igual, x sub y es igual a más, todo esto que es, variación, ¿sí o no? La variación de x sub y por y, ¿ya? Donde y toma estos valores. Ahora vamos a ver la definición 3, suma de Riemann o suma integral. Es aquella sumatoria de la siguiente forma. Se denota por S sub n y es igual a las sumatorias de i igual a 1 hasta n de mi función evaluada en x sub i por la variación de x sub i, donde f es una función continua en AB, y en particular se tiene, bueno, estas fórmulas que habíamos visto anteriormente, estas dos se multiplican dentro de la sumatoria, ¿ya? Y así obtenemos la suma de Riemann. Se representa geométricamente la suma algebraica de las áreas de los correspondientes paralelogramos. Bien, esta es la forma gráfica de la suma de Riemann. Si yo evalúo en n igual a 2 esto de aquí, obtenemos esto, ¿sí o no? Simplemente dos rectangulitos. Si yo lo evalúo en 4, obtengo 4. Si yo lo evalúo en 8, obtengo 8. Si lo evalúo en 12, obtengo 12. ¿Qué pueden darse cuenta aquí? Que cada vez que n va creciendo, se va haciendo como que más preciso, ¿no? Aquí los espacios que dejan son muy grandes, pero según va aumentando el n, va reduciéndose. Pero ¿qué pasaría si yo n lo tiendo al infinito? Se obtendría esto, ¿sí o no? ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que hay acá? El área de esta figura y de forma irregular. Bueno, tiene la forma de la función en la parte superior, ¿no? Y ahora se van dando cuenta con lo que habíamos visto inicialmente en el video. ¿Ya? Ahora vamos a ver la definición 4, integral definida. Dice, si f es una función continua en AB, la integral definida se denota de la siguiente forma. Ahí está la denotación. Esto se lee integral de f de x, de mi función f de x, evaluada de a a b. Pero esto que es igual al límite de la suma de Riemann de cuando n tiende al infinito. ¿Pero qué era la suma de Riemann? Esto, ¿sí o no? Ahí está su grafiquito de forma simbólica, ¿no? Lo que representa. Vamos a ver las propiedades de la integral definida. Pongo la primera propiedad. Si yo evalúo mi integral definida dentro de que los mismos intervalos es el mismo número, entonces siempre me va a dar 0, porque no hay cambio, no hay ningún área. Si yo este sería A y este sería A, esto sería acá prácticamente, no hay nada, ¿ya? Ahora, si yo evalúo de un intervalo AB, esto, si yo invierto estos dos límites, superior e inferior, sale un signo negativo, ¿ya? Es una jugada que suele ser utilizada en algunos problemas, ya ténganlo en cuenta. En la siguiente propiedad vemos que tenemos dos funciones compuestas, algo similar a lo que habíamos visto en sumatoria, sino que igualmente se pueden separar. Si es positivo, positivo, si es negativo, negativo también. Aquí, igual que en sumatorias, la constante también sale, ¿ya? Aquí abajo, esta propiedad también es muy usada, ¿ya? Así que tenganla en cuenta, mucho ojo con esta propiedad. Nos dice que tenemos una integral evaluada de a en b de la función f de x, que es igual a la misma integral evaluada de a hasta un número c. Ya a eso le sumamos la integral que empieza en c y termina en b, donde c es un número que está dentro del intervalo ab, que no puede ser igual a ni a b, ¿ya? Ojo con eso. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo que nos dice, tenemos la integral de 0 a 5 de x
diferencial de x y nos dice que debemos comprobar que es igual a 25 sobre 5. Bien, el primer paso es definir nuestros límites. A que es igual a 0, ¿sí o no? B es igual a 5. Luego sacamos la variación, ¿sí o no? O la longitud, que era igual a b menos a sobre n, según la fórmula, ¿no? B, ¿cuánto valía? 5 menos 0, 5. N, 5 sobre n. Ahí tenemos mi variación. Ahora definimos los x sub b. A que es igual a más b, perdón, a más b menos a sobre n por i. Ya tenemos b menos a sobre n, que es igual a 5 sobre n por i. A no se cuenta porque es 0. Ya tenemos esto. Ahora vemos la función es x, simplemente x. Reemplazamos el x sub b dentro de la función, ¿no? Aquí es igual a 5n sobre por i. Ya está. Ojo que con estos dos es que vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a sacar la suma de Riemann. Aquí era igual, ahí está la formulación, ¿no? Simplemente reemplazo mi f de x sub b, que aquí ya hemos calculado, por mi variación, que es esto de aquí. Multiplicamos y obtenemos esto. Ahí está. 25 por entre n al cuadrado por i. Y esto de acá sale afuera, si no es una constante. Ojo, no se confundan, ¿ah? N es un número establecido, ya que te van a dar, pero acá no te lo van a dar. Se asume como número establecido, por eso se sale como constante. Y esta es mi variable, mi i. Luego al salir tenemos 25 sobre n al cuadrado por la sumatoria desde y esto que es una suma notable, ¿sí o no? Aquí era igual a n por n más 1 sobre 2. Reemplazamos. Operamos y obtenemos este valor, este resultado, que es mi suma de Riemann. ¿Para qué obtenemos esto? Para aplicarlo en la fórmula de integral definida. Bueno, bajo el límite, ¿no? Reemplazamos simplemente, esta es la fórmula. Reemplazamos cuando n tiende al infinito. ¿Qué pasa si yo tengo un número cuyo denominador tiende al infinito? Se va haciendo pequeño, ¿sí o no? Y luego se asume que esto es 0, ¿no? Que tendríamos 25 sobre 5. Esa sería mi respuesta. Y ahí está. Hemos comprobado por sumatorias que verdaderamente sale 25 sobre 5. Ojo que en integral definida te tiene que ser un número, ¿ya? En indefinida era muy distinto. Ya tienes que usar tu constante y te sale otra función. Vamos a ver otro ejemplo. Dice calcular por sumatorias a la siguiente integral. X al cuadrado más 2x menos 3, evaluado desde 1 a 2. El paso inicial es igualito, ¿ya? Que el mismo. Identificamos nuestros límites 1 y 2, ahí está. Sacamos la variación o longitud b menos a sobre n, b menos a 2 menos 1 es igual a 1, 1 sobre n tenemos, ahí está mi longitud. Ahora los x sub b, la fórmula lo mismo, mi a cuánto vale 1, ahí está mi 1, esto ya lo hemos calculado, es 1 sobre n, ahí está, por i. Ya tenemos esto, ahora reemplazamos la función, mi función es x al cuadrado más 2x menos 3, reemplazamos por x sub b y tenemos esta cosa de acá, ¿ya? Luego en b, la suma de Riemann, que es simplemente multiplicar lo que ya hemos definido, ¿no? Mi función por mi variación. Multiplicamos y ahí está. Resolvemos miembro a miembro y obtenemos esto de aquí. Un poquito largo, ¿sí? Y si se dan cuenta, esto se va. Aquí tenemos 3, menos 3 se va. Esto agrupamos. Tenemos 4i sobre n por 1 sobre i afuera. 1 sobre n. Después multiplicamos y ya está. Que ya hemos dicho que la n actúa como constante, ¿no? Entonces salía independientemente, sale y que tenemos la sumatoria notable de que de un número al cuadrado, aquí de un número normal consecutivo. Reemplazamos, esto era para sumatorias cuadradas y esto es para los números consecutivos. Ya está todo en función de n, entonces sale, ¿qué sale? Sale todo esto de aquí, ¿no? Ojo que lo dejamos de esta manera, ¿por qué? Porque vamos a aplicar límite. Y aquí es mucho más fácil porque simplemente el límite de esto es conocido, ¿sí o no? Reemplazamos los valores de mi función, obtenemos esto, ¿no? ¿Qué aplicamos? El límite de que cuando n tiende al infinito. ¿Qué hemos dicho que eso era igual a esto? A 0, ¿sí o no? 0, 0. ¿Qué obteníamos? Bueno, si acá es 0, acá tenemos un sexto. Bueno, tenemos un tercio, porque esto también es 0 y se multiplica. Y aquí quedaría 2. Y un tercio más 2, ¿a qué es igual? A 7 tercios.
y ahí terminaría todo. Bueno chicos, les invito a que continúen con el video. Conmigo ha sido hasta aquí. Gracias.